Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Les voy a pedir, hermanos, que saquen sus Biblias y las abran en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y cuando lo tengan me confirman con una amén, hermanos. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Aleluya. Y dice, ¿estamos listos, hermanos? Amén. Dice su palabra: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vamos a decirlo una vez más: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vamos a inclinar nuestro corazón y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por el privilegio, Señor, que tú das, el gran privilegio, Señor, que tú nos estás dando de poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, adorándote, Señor, bendiciéndote, Padre. Te pedimos, Señor, hoy, en esta hora, con todo nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón esté preparado para lo que tú tienes en esta hora, para que la tierra fértil en nuestro corazón, Señor, sea removido y lleno, Señor, y que tu semilla de tu palabra pueda hacer el efecto, Señor, y pueda crecer y desarrollarse, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Aleluya. Dios es grande, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Este versículo, hermanos, habla de la confianza en el Señor. Amén. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando empezamos a hablar, hermanos, de lo que es confianza, cuando empezamos a hablar lo que es confiar en Dios, entramos a un punto, hermanos, muy interesante, porque hoy en día en esta sociedad, en este mundo, empezamos a hablar con las personas y nos empezamos a dar cuenta que ya hay muchas personas que ya no creen y no confían en Dios. El enemigo ha llegado y les ha tocado el corazón hasta cierto punto donde haya entrado más duda, donde llegan y empiezan a decir: ¿existe Dios? Y empiezan a hacer preguntas difíciles que a veces muchos cristianos no saben contestar. Porque llegan y empiezan a preguntar cosas como diciendo: si existe Dios, ¿por qué permite que suceda todo esto malo? Si existe Dios, ¿por qué permite que haya pecado? Si existe Dios, ¿por qué permite la maldad, los asesinatos, los niños chiquitos que mueren de hambre? Y empieza el mundo de hoy en día empieza a entrar en duda. Y les ha quitado el creer y confiar en un Dios vivo, hermanos. Ahora, el problema más grande, hermanos, es de que el mundo es una cosa, pero los hijos de Dios son otra. Cuando ya llegamos a entrar a hablar lo que es hijos de Dios, también empezamos a ver dentro de las congregaciones, hermanos, muchas personas que se dicen llamar pueblo de Dios, cristianos, y empiezan a tener los mismos problemas. Confianza en Dios no existe. Empiezan a mirar que hay mucha duda. Y empezamos a mirar que el enemigo ha atacado grandemente en lo que es en nuestro corazón poder enteramente confiar en Dios. Pero cuando llegamos a este versículo, hermanos, y cuando llegamos a mirar, la primera palabra que dice es confía. La primera palabra dice confía. Cuando empezamos a ver, hermanos, el historial bíblico, cuando empezamos a ver desde el inicio, el Señor desde el inicio empezó a trabajar en el hombre, empezó a platicar con el hombre, y todo lo que hacía el Señor era para crear confianza hacia Él. Porque llegaba el Señor Jesucristo, no el Señor Jesucristo, disculpa ahí, llegaba el Padre en este tiempo. Ahorita vamos a hablar del Señor Jesucristo, me estaba adelantando.
Llega el Padre, vamos a empezar desde el inicio. Llega el Padre al paraíso. Llega y empieza a hacer y crear confianza con la creación que Él había hecho. Él había creado al hombre, Él había creado a la mujer, y dice que todos los días, en las tardes, su presencia descendía. ¿Para qué? Para crear una relación con la creación que Él había hecho. Para que esa creación, Adán y Eva, empezaran a tener pláticas con Él, a empezar a caminar con Él, conocerlo más. Desde el inicio el Señor está presentándose para crear confianza, para que nosotros podamos creerle. Empezamos a ver uno por uno cómo el Señor ha trabajado y cómo el Señor ha hecho todo para que haya confianza en nuestro corazón hacia el Señor. Cuando vamos al versículo dice, confía en el Señor. Confía en el Señor, pero no nomás dice confía, dice con todo tu corazón. Y aquí es donde entramos en un problema, hermano. Porque cuando habla de confianza, cuando empiezas a buscar la palabra confianza en un diccionario, dice despojarte de ti y echarte en los brazos de aquel. Dice despojarte de ti mismo y que ya no sea nada de ti, ya no dependa de ti. Pero dice confía en el Señor, dice con todo tu corazón. Y cuando hablamos del corazón, hermanos, llegamos a un punto muy importante. Porque no hay otro versículo en la Biblia que lo diga tan claro como el que dice sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice, hermanos? Guarda tu corazón. ¿Pero por qué lo dice, hermanos? Porque de él mana la vida. Amén. Solo que lo que nos quiere decir el Señor es esto: el corazón es súper importante, es muy importante. Nuestro corazón es algo que debemos de cuidar. Y en este versículo dice el Señor, confía en mí, dice el Señor así. Dice, pero no nomás por lo que digo, no nomás en una apariencia, no nomás en conocimiento, sino dice con todo, no parte, no dice a veces. No dice cuando tú sientas hacerlo. Dice con todo tu corazón. Cuando dice la palabra todo, ¿qué es todo, hermanos? Todo. No dejando nada. No dejando nada en absoluto. Nada de duda. Dice confía en el Señor con todo tu corazón. Y aquí entramos a los detalles, hermanos. Porque nosotros nos tenemos que involucrar, ¿verdad? Nosotros muchas veces, llegamos a decir, confiamos en Dios, ¿o no? Si yo llego a preguntar, ¿cuántos confían en Dios? Todos van a alzar la mano, ¿verdad, hermanos? Todos van a decir, amén, confiamos en Dios. Y entonces empezamos a hacer pruebas y empiezan a bajar manos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la confianza de muchos cristianos depende no de lo que dice este versículo de confiar en Él plenamente, enteramente, sino mucho creyente confía en Dios dependiendo solo de las circunstancias. Amén. Gloria a Dios. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, llegan y dicen, yo confío en Dios. Pero en su mente y en su corazón, las circunstancias son las que dividen. Dicen, yo confío en Dios, pero si yo recibo lo que quiero. Yo confío en Dios, pero cuando me vaya bien, me está yendo bien, yo confío en Dios. Amén.
Yo recibo bendición, yo confío en Dios. Todo me está yendo bien, yo confío en Dios. Y cuando todo está yendo positivo, es fácil decir, confío en Dios. Amén, hermano. Amén. El problema es cuando miramos la palabra que dice todo tu corazón, hermanos, incluye la parte más difícil. Cuando ya llega el momento donde es la decisión de circunstancias. Porque llega y la palabra del Señor dice que al justo va a ser probado, va a pasar por cosas difíciles. El que ama al Señor va a pasar por pruebas. Amén. Amén. Llegan las pruebas. Llegan las circunstancias difíciles. Llegan los ataques del diablo. Llegan las tentaciones. Y empezamos a hacer la misma pregunta a los creyentes. ¿Confías en Dios? Y ahí es donde muchos creyentes empiezan a dudar. Muchos creyentes empiezan a dejar que la circunstancia decida si hay confianza en Dios o no. La verdad, hermanos, nuestra confianza en Dios no debería de depender de una circunstancia. Amén. Amén. Ahora, lo que estoy diciendo es esto, hermanos. Es muy fácil yo pararme aquí y decirlo desde aquí. Tenemos que confiar en Dios en toda circunstancia. Pero vivirlo, Amén. hacerlo, Amén. es muy difícil. Amén. Amén. Porque empezamos a ver, hermanos, circunstancias difíciles, donde el cristiano es probado y su confianza en Dios es probada. Y mirando que todo está sucediendo mal. Y nosotros sabiendo y reconociendo que tenemos un Dios poderoso, lo escuchamos, lo leemos, lo creemos, lo decimos, el Señor es poderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No hay arma contra mí que prospere. ¿Se recuerdan de estos versículos, hermanos? Pero llega la circunstancia y el cristiano es probado y mucho cristiano falla. Amén. Porque la circunstancia cambia su sentir, entra la duda Amén. y empezamos a batallar, hermano. Empezamos a tener problemas, pero la pregunta es ¿por qué, hermano? ¿Por qué nosotros, si sabemos que el Señor es todopoderoso y que nada en los huestes celestiales, ni un enemigo puede hacer nada sin el permiso de nuestro Dios? ¿Por qué nosotros somos tan frágiles para dudar? Para no confiar en el Señor plenamente, hermano. Y empezamos a ver el versículo que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y este es donde entra el gran problema, hermano. Porque el cristiano hoy en día le gusta confiar en Dios. Pero si solo el Señor coopera con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, cómo lo quiero y a la hora que lo quiero, es fácil confiar en Dios. Amén. Amén. Pero la palabra dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. En otras palabras, debemos de alcanzar un nivel de confiar en Dios que ni siquiera nuestra mente puede hacer razonar lo que está pasando. No entendemos, no lo podemos asimilar. Es difícil, yo no entiendo. ¿No ha llegado a esos puntos, hermanos? Que dicen, no entiendo por qué me está pasando todo esto. Yo sirvo todos los días. Vengo a la iglesia temprano a orar. Yo diezmo. Le soy fiel a Dios. Yo vivo conforme su palabra. Yo trato de vivir en lo más santidad que pueda. Y uno empieza a examinar su vida.
Y uno empieza a ver que la dificultad y la prueba lo ha alcanzado. Y entra el razonamiento, nuestra mente empieza a funcionar. Y nos empezamos a defender y empezamos nosotros a crear una idea de cómo deben ser las cosas. Pero muchas veces se nos olvida que el Señor es totalmente lo opuesto a lo que nosotros pensamos. Porque Dios es el Dios de lo imposible, ¿no? Y las dificultades nuestras no son nada para Dios. Él puede cambiar las cosas en un segundo. Amén. Gloria a Dios. Que nosotros podemos durar toda una vida entera y no la podríamos cambiar. Así es. Amén. Él pudiera cambiarla en un segundo, Amén. Aleluya. en un momento preciso. Llega y dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Este es el gran problema del humano, hermano. Porque a nosotros nos gusta pararnos y nos gusta hacer planes. Nos gusta tomar decisiones. Nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos. Y llega un problema, hermanos, porque nosotros ya somos hijos de Dios. Amén. Por ahí dice un refrán, dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque el Señor no tiene sus planes para ti. Tus planes no son sus planes. Así es. Amén. Y cuando llegamos a recibir nuestro razonamiento, como nosotros entendemos las cosas, empezamos a quejarnos. No nos gusta. Empezamos a encontrar problemas con lo que está sucediendo, porque no es lo que queremos. Amén. Y el Señor dice, confía en mí. Y uno dice, yo confío, Señor, yo confío en ti. Uno está orando, Señor, confío en ti. Entonces pide perdón. No, es que no lo merece. Es que Él tiene que hacerlo. Y luego el Señor dice, confía en mí. Y uno no puede. Porque uno está razonando y uno está cambiando y uno está haciendo, asimilando cómo deben ser las cosas. Y el Señor nos pide las cosas. Llega el Señor y empieza a pedirnos lo que debemos de hacer, nos empieza a marcar el camino. Y nosotros vemos el camino del Señor marcado y no nos gusta. Porque el camino muchas veces, va a avergonzarnos, nos va a humillar. Vamos a tener que pasar por un camino que se llama la vía dolorosa. Y no nos gusta. Y uno se para y mira el camino y mira todo lo que tiene que pasar y voltea y mira al Señor y dice, Señor, tengo que pasar por ahí. Y el Señor, sí, confía en mí. Confío en ti, Señor, pero no me gusta este. Mira, aquí no pasa nada. Aquí pasa lo que yo quiero. Y el Señor dice, ¿no confías en mí? Claro que confío en ti, pero quiero caminar por aquí. Y empezamos a ver que la confianza nuestra en nuestro Dios ha cambiado dependiendo de la situación. Amén. Pero cuando empezamos a ver, hermanos, no es algo nuevo lo que nosotros experimentamos. Empezamos a ver un gran ejemplo, lo que es Abraham. Y empezamos a ver la historia de Abraham. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son sus grandes éxitos de Abraham? Podemos ver que David era guerrero, fue rey, adorador, conforme al corazón de Jehová. Amén. Reconocido, él mataba 10,000 y le atribuían 10,000 y le atribuían 1,000 a Saúl. Amén. Miramos que Moisés sacó un pueblo grandísimo de Egipto. Empezamos a ver a diferentes personajes en la Biblia haciendo cosas grandes. Elías, ¿qué hizo tanto Elías? Mató 500 profetas. Pero empezamos a ver ¿qué ha hecho Abraham? ¿Qué hizo Abraham?
qué grandes cosas hizo Abraham. Y empezamos a buscar en la Biblia y la verdad, hermano, no encontré nada. Yo dije, entonces, ¿por qué el Señor lo quería tanto? ¿Por qué lo buscaba tanto? No hizo nada grande, era un negociante. Era un buen negociante. Tenía muchas riquezas, muchos siervos, incluso tenía un ejército personal con el que fue a liberar a su sobrino. Amén. Yo creo que eso es lo más grande que hizo. Pero cuando empezamos a ver su historial, el Señor no se, como decimos allá en México, no se apantalla al Señor con grandezas humanas. Así es, amén. Amén. Al Señor no lo podemos impresionar con nuestros hechos grandes humanos. Porque dice que engañosos de corazón, ¿quién no entenderá? ¿Qué no dice la palabra eso? Amén. Porque el Señor dice que Él observa nuestro corazón, Él lo examina. Examina nuestra mente. Amén. Y empezó el Señor a observar a Abraham. Y empieza a ver su corazón y se agradó. Empezó a ver cómo pensaba, cómo razonaba. Abraham no razonaba como un ser humano normal, parecía un loco. Porque nuestro Dios no nos va a pedir algo normal o humano. Déjame explicar. ¿Qué tan normal se mira que Él agarre a su hijo y se lo quiera llevar y matar arriba de un cerro, hermanos? Si empezamos a hablar eso hoy en día, si el Señor llega y nos dice, agarra a tu hijo, llévatelo al cerro y mátalo, y nosotros dijéramos, eso es locura. Amén. Y le hablaríamos a la policía, a los psiquiatras, a los loqueros. ¿O no haríamos eso, hermano? Amén. Pero llega Abraham y él cree y confía en Dios con todo su corazón. Amén. Y es lo que el Señor se agradó de él. Y le dio bendición grandemente. Le dio promesa grandemente. ¿Qué es la grandeza que hizo Abraham? Confiaba en Dios. Amén. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que le fue contado como qué? Con justicia. Pero empezamos a ver que Abraham confiaba plenamente cuando le dijo al Señor, ok, es tiempo de probar. Ya te di bendición. Te di el hijo de la promesa. Que aún así tú esperaste. Y la regaste también, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Porque entra la humanidad. También llegamos a un punto donde no la hacemos muy bien. Pero llega Abraham. Llega Abraham y es bendecido con el hijo de la promesa. Y el Señor, siempre siendo como nuestro Dios es, examinando nuestro corazón, miró que el corazón de Abraham había crecido algo. El Señor dijo, debo de probar, porque el Señor prueba, amén. Él prueba a sus hijos. El diablo tienta, pero el Señor prueba. Amén. Y el Señor llega y prueba a Abraham y dice, dámelo. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha pedido algo difícil? Que no hemos alcanzado a razonar y no hemos entendido. ¿Cuántas veces hemos llegado a un punto tan difícil que nuestra humanidad no alcanza a ver al final? Pero el Señor dice, dámelo, obedéceme. ¿Y cuántas veces le hemos fallado? Porque metemos nuestro razonamiento. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, el Señor quiere usarlo? Pero no podemos.
Porque no hay confianza en Dios. Nos da miedo. El Señor llega y le ha pedido a mucha gente, le dice, para de trabajar y sírveme. Como los discípulos, no, dejan las redes, sígueme. Amén. Y dice que ellos al instante las dejaron Amén. y empezaron a seguirlo. ¿Cuántas veces nos han pedido algo que no podemos? Y decimos, confiamos en Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos ver varios ejemplos? Podemos ver otro gran ejemplo. Es cuando llega la tormenta grande y los discípulos están desesperados dentro del barco, gritando, todos desesperados porque hay una gran tormenta. Y el Señor Jesucristo estaba con ellos dentro de la barca. ¿Se recuerdan de eso, hermano? Amén. Señor Jesucristo dormido, a gusto, en paz, en tranquilidad, y nosotros desesperados. Porque miramos la tormenta, nos mueven el barco, sentimos que se va a destruir, sentimos que nos vamos a hundir, sentimos que vamos a ser destruidos. Y llegamos delante del Señor y le gritamos, que no miras lo que está pasando, Señor, mira lo que me está pasando. Y lo más increíble es que el Señor Jesucristo se para y se los va a parafrasear y dice, hey, yo estoy aquí, yo no te he dejado, yo no me he ido. ¿No crees que yo puedo más que esto? ¿No piensas que yo no puedo ayudarte? Y los discípulos desesperados. Y el Señor Jesucristo les muestra. Cuando llegó y paró la tempestad. Amén, hermano. Amén. ¿Sí se recuerdan de eso? Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Muchas veces, ¿verdad, hermanos? Yo me recuerdo a mí, no tengo que seguir contando, pasan muchas veces, hermano. Amén. Cuando empezamos a ver los ejemplos en la Biblia, un gran ejemplo también, uno de los más grandes ejemplos, Job, amén, hermanos. Amén. Él fue probado en todo, hermanos. Economía, muerte de sus hijos, todos, sus siervos. Sus amigos se le voltearon. Amén. Su esposa, que supuestamente debe ser la más confiada, o sea, tenemos que poder confiar en nuestra pareja, no pudo ni siquiera confiar en su pareja. Una gran enseñanza que el Señor nos da todos los días. Cuando su pareja le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, no puedo. Porque mi confianza en Dios no depende de lo que yo esté pasando. Mi confianza en Dios no depende de lo que me esté pasando, lo que esté viviendo. Mi confianza en Dios es verdadera. Amén. Aleluya. Eso es lo que decía Job. Vemos otros jóvenes a punto de ser aventados a un horno 7 veces más caliente. ¿Se recuerdan de eso, hermano? Amén. Todos los que le dan clase a los niños, ¿se recuerdan de eso? Amén. Llegan esos jóvenes. Ellos servían al Señor con todo su corazón, amén. Amén. Fieles. Cuando les ofrecieron comida, ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir las ordenanzas de nuestro Dios. Y se hicieron más fuertes. Amén. Llegaron al punto donde llegaron al horno. 7 veces más calentado. Intimidación. La muerte delante de ellos. El gobierno listo para matarlos. Y lo más impresionante es lo que ellos dicen. ¿Sí se recuerdan lo que dijeron, hermanos? Dicen ellos, yo creo que el Señor me puede librar de esto. Amén. Pero lo más impresionante es lo que dijo después. Amén. Dice, y aún si no me libran, no me
importando ver ese gobernador, no importando ver los soldados, y no importando aún lo que vaya, lo que decida Dios. En otras palabras es lo que dijeron, lo que tú decidas, Dios, I'm okay. Lo que tú decidas, yo lo recibo. ¿Qué nos gusta mucho nuestros problemas, hermano? Cuando nosotros empezamos a llegar y llegamos en oración y petición y oración y oración y oración, y empezamos a pedir muchas veces, pedir, Señor, ayuda, Señor, necesito, mira mi necesidad, mira mi necesidad, mira mi necesidad, mira mi necesidad. Y muchas veces el Señor nos deja en un delay, nos deja en espera. Y nuestra confianza se empieza a ir. Porque nosotros queremos la respuesta inmediata. Nosotros queremos que eso se haga. Pero yo me recuerdo cuando el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, cuando Él estaba orando en un momento de dificultad, dice que Él estaba sudando tanto que empezó a sudar como sangre. Otros dicen que se reventaron las venas. La verdad yo no estaba ahí, yo no les puedo decir cuál es la verdad de todo eso. Pero la palabra de Dios dice que Él estaba sudando como sangre. Y llega el Señor Jesucristo y está pidiéndole al Padre y le dice, deja pasar esta copa. Y no estaba hablando de la crucifixión. Eso era fácil. No estaba hablando de los soldados romanos, eso es fácil. Él llegó delante de 500 soldados romanos y dijo, le dijeron, ¿quién eres? ¿Tú eres Jesús? Y le dijo, yo soy. Y los tumbó a todos, ¿no, hermanos? Él no les tenía miedo. Él no les tenía miedo. Él no le tenía miedo a los soldados, al gobernador. Él no le tenía miedo a la cruz. Pero cuando le dice al Señor, el Señor Jesucristo le dice al Padre, le dice, deja pasar esta copa de mí. Estaba hablando de la copa de la ira de Dios que iba a tener que caer sobre Él cuando Él estuviera recibiendo todo el pecado del mundo. Difícil. Lo más difícil. Y yo miro que el Señor Jesucristo, aún en esa situación, Él hace lo que nosotros debemos hacer. Y Él pone su petición delante del Padre. Yo quiero esto, para mí sería mejor esto. En mi humanidad, en mi razonamiento, en mis limitaciones humanas, Señor, yo quiero esto. Pero Él dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y muchas veces eso es lo que nos falta también. Poder llegar delante del Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? Mira lo que está pasando, pero ¿sabes qué, Señor? Que sea tu voluntad. Mientras sea tu voluntad, mientras sea tu propósito, mientras seas tú el que tenga el control, it's okay. Está bien. Lo acepto. Y empezamos a ver, hermano, la dificultad del cristiano. Empezamos a ver, hermanos, que muchas veces nos equivocamos. Y estamos a tiempo de arreglarlo, hermano. Me gusta un dicho que dijo un pastor, dijo, equivocarte por siempre es mucho tiempo. Equivocarnos y que tenga un efecto eterno no nos
no nos conviene hacer las cosas mal y que recibamos un efecto eterno. En otras palabras, dudar en el Señor, alejarnos de Él, porque la duda lo que empieza a crear, cuando llegamos y dejamos de confiar en Dios, lo que empieza a hacer es, nos empezamos a alejar. Y cuando nos empezamos a alejar, hermanos, nos empezamos a desviar. Y ese es un efecto eterno. Que a nadie nos conviene, amén, hermanos. A nadie nos conviene. Pero empezamos a ver, hermanos. Empezamos a ver, y mi pregunta es, hermanos, ¿por qué mucho cristiano no puede confiar en Dios como se ve? Vamos a ver un ejemplo. ¿Usted tiene amigos, hermanos? Dios tiene amigos. Dice que Abraham era su amigo. Amén. ¿O no, hermano? Amén. Pero ¿por qué fue amigo de Dios? Porque no confiaba. Abraham y Dios empezaron, el Padre empezaron a tener una relación. Y fue tan íntima la relación que se convirtieron en amigos. Y cuando el Señor iba a hacer algo que era Sodoma y Gomorra, que iba a destruirlo, dijo, yo no puedo hacer esto sin contárselo a mi amigo. Amén. ¿Se recuerdan de eso? Dios. Y el Señor se muestra como amigo. El Señor se muestra. Y el Señor se quiere mostrar a nosotros como amigo. Empezamos a ver el nivel de confianza, hermanos. Si yo les dijera esto, hermanos, nosotros tenemos nuestros amigos, nuestra gente de confianza, ¿ven, hermanos? Y aún tiene categorías y niveles. Porque, vamos a decirlo así, si usted tiene su amigo favorito, su amigo de más confianza, ¿verdad, hermanos? ¿Ese amigo de confianza tiene las llaves de su casa? ¿Ese amigo de confianza tiene las llaves de su carro? Y más si es un Tesla. Ese amigo de confianza tiene su tarjeta de banco con su número de PIN. Y empezamos a ver los niveles de confianza. Y empezamos a ver, hermano, que las únicas personas que tienen esas cosas son las personas de más confianza. ¿O no, hermano? Solo hay una persona que existe en este mundo que tiene las llaves de mi casa, de mi carro, de mi cuenta de banco, que está sentada aquí enfrente. Y las llaves del corazón. Y empezamos a ver, hermanos, mirando ese ejemplo, muchas veces nosotros no confiamos al Señor a plenitud porque nos falta tener una relación de amigos con Él. Amén. Porque cuando nos acercamos más al Señor y el Señor empieza a platicar con nosotros y en medio de su presencia tan preciosa te da paz, te hace sentir su amor, te hace sentir protegido. Qué bonito es poder confiar en Él, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una relación constante con el Señor todos los días, la confianza se extiende, hermano. El problema es cuando nos alejamos del Señor y la relación del Señor es solo cuando la iglesia está abierta. Cuando la relación con el Señor solo es cuando es tiempo organizado. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que la relación sea una relación real. En tu casa,
en tu cuarto, en la cocina, Amén. en el trabajo, cuando vas caminando en la calle. Amén. El Señor quiere ser tu amigo en todas partes. Y entre más que te acerques al Señor como amigo, la confianza crece. Amén. Automáticamente crece la confianza, ¿o no, hermano? Amén. Porque estás cerca de Él. Y el Señor se acerca con Abraham y le dice, dame tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Con todo el corazón, con todo el dolor de su corazón, sube y dice, Señor, si tú lo quieres, te lo doy. Locuras. Porque el Señor tiene un talento grandísimo, siempre nos va a pedir la cosa peor en el peor momento para nuestra mente, para nuestro entendimiento. Esto fue el momento peor que pudo haber pasado, para el Señor fue el preciso. Porque para el Señor las cosas están siempre en su punto de tiempo. Amén. Aleluya. Dios no llega tarde. Dios no llega temprano. Él siempre está justamente a tiempo. Gloria a Dios. Porque Él no vive en el tiempo que nosotros vivimos. Él vive en algo que se llama eternidad. Nosotros vivimos en este mundo que da vueltas y hay una línea de tiempo. Pero el Señor no tiene esas leyes, esas reglas. Él las hizo para nosotros. Pero para Él no existe. Para nosotros podemos sentir, Señor, te estás tardando. Y el Señor dice, no, es que no entiendes. No platicas conmigo, no eres mi amigo, sino yo te contaría todo. Señor, muchas veces nosotros estamos esperando en el Señor y no es así. El Señor está esperando en nosotros. A ver cuando este cabezón va a entender. Muchas veces el Señor espera que nosotros hagamos la decisión correcta, que nuestro corazón cambie. Amén. El Señor no es alguien que está tan ocupado que no puede contestar tu petición. El Señor no es alguien que está tan ocupado teniendo otros negocios que no te escucha. Dice la palabra de Dios que Él mira desde los cielos hacia la tierra. Dice buscando uno que entienda. Y dice uno que busque a Dios. Entre estos billones de personas. Él busca uno que tiene tiempo para hacerlo. Cuando empezamos a leer el versículo, hermanos, lo estamos leyendo el 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. El versículo 6 dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará. ¿Qué dice, hermano? ¿Sabes lo increíble de este punto, hermano? Dice, reconócelo. O sea, habla con Él. Que el Señor sea tu primera opción. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hacemos decisiones y no consultamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas y ni siquiera se nos pasa por la mente decir, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Porque lo hacemos con un amigo, ¿no? Hermanos, vas a tomar una decisión y ¿qué haces? Consultas con un amigo, oye, estoy planeando hacer esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué no pasa eso, hermanos? Porque uno quiere escuchar opiniones, uno quiere mirar qué tiene el amigo que decir, ¿no? Pues el Señor quiere ser tu amigo, quiere ser mi amigo. Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué debo hacer? Dice, reconócelo en todos, otra vez esa palabra, todos tus caminos. Y lo increíble es esto, y Él enderezará tus sendas. ¿Saben qué quiere decir, hermanos?
Si algo está derecho, ¿lo pueden enderezar? No. Ok, si algo está chueco, ¿lo pueden enderezar? Sí. Solamente Lo increíble de este versículo es que dice, reconócelo, habla con Dios. Tu amigo, habla de tus caminos y Él lo enderezará. Quiere decir que vamos mal. ¿Cómo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros andamos en caminos decididos por nosotros como humanos, siempre nuestras decisiones van a desviarse. Si Dios no está involucrado, nuestras decisiones se van a desviar. Pueden ser buenas intenciones, puede ser la más inteligente decisión que hiciste, pero si Dios no está en el asunto, te desvías. Por eso dice, consúltale. Y tú llegas y dices, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Vas mal, pero deja ayudarte. Y Él endereza el camino. Lo peligroso es cuántas decisiones hemos tomado sin Dios y vamos mal. No podemos enderezar algo que está derecho, pero el Señor puede enderezar lo que está chueco. amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué más dice. Dice, no seas sabio en tus propios ojos. Otra vez. No te creas tan inteligente que no necesitas consultar al mejor amigo del universo. Y luego dice, teme al Señor. Y luego vuelve a decir, y apártate del mal. ¿Por qué vuelve a decir esto, hermanos? Porque vuelve a hablar de lo mismo del versículo anterior. Dice, respeta al Señor, témelo, respétalo, hónralo. Dice, y apártate del mal, porque si no estamos honrando al Señor, estamos haciendo mal ya. Porque los pies del humano corren rápidamente hacia el mal, dice la Biblia, ¿no? Amén. Pero cuando tú honras a Dios del universo, te apartas. Los quiero llevar a otro pasaje, hermano. Los quiero llevar a Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Me confirman con una vena, hermano? Son rápidos, ¿verdad? Pero oigo página. Jeremías 17:5. La palabra del Señor dice así. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su. Otra vez estamos hablando del corazón. ¿Sí se fijan aquí, hermano? Aquí dice, maldito el hombre que en el hombre confía. Este es el gran problema de hoy en día, hermano. Porque en este mundo, en esta sociedad, nos están enseñando a no confiar en Dios. Nos están enseñando a confiar en el gobierno. Nos están enseñando a confiar en el internet. Nos están enseñando a confiar en la educación. Nos están enseñando a confiar en el trabajo. Nos están enseñando a confiar en la cuenta de banco. Nos están enseñando a confiar en lo temporal de este mundo. Y todo lo temporal de este mundo es el hombre. Nos están enseñando a confiar en todo lo que existe aquí temporal. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué es eso, hermanos? Porque llega a pasar lo que dice más abajo. Y hace de la carne su fortaleza. En otras palabras, hermanos, ya no se fortalece en el Señor, sino se fortalece en su propia fuerza.
sino que empezamos a fortalecernos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que yo voy a hacer. Yo pienso, yo voy a abrir un negocio, yo voy a hacer esto, yo voy a trabajar, yo voy a hacer, yo voy a estudiar. Y empezamos a perder la confianza en Dios. Y empezamos a crear la confianza solo en nuestras fuerzas. Pero dice, y del Señor se aparta su corazón. Ese es el efecto más terrible de esto, hermanos. Porque cuando empezamos a llegar a confiar en las cosas del hombre, empezamos a sentirnos fuertes automáticamente. Y cuando te empiezas tú a sentir fuerte, sobresaliente, autosuficiente, se dice, lo que eso tiende a hacer es apartarte del Señor. Dice, y del Señor se aparta su corazón. El corazón se llega a apartar del Señor cuando nosotros empezamos a sentir autosuficientes. Y la confianza ya no es en el Señor, sino en el sistema, en el hombre. Por eso hoy en día empezamos a mirar muchas religiones. Porque luego empiezan a decir, ¿cuál es la buena? Amén. ¿Cómo sabes cuál es la buena? Para crear duda. Y luego empezamos a ver que empiezan a atacar. Por eso mucha gente hoy en día ya ni siquiera cree en Dios. Porque el mundo está creando un sistema de confianza al hombre y no del Señor. El diablo se ha encargado, el enemigo se ha encargado de hacer todo eso. Pero nosotros no podemos ser engañados por eso, hermano. Nosotros creemos en el Dios vivo. Amén. Aleluya. Nosotros creemos en el Dios verdadero. Amén. Dios. Pero llega la gente de afuera y dice, ¿cómo vas a tú creer si lo que estás haciendo es ilógico? Y eso es lo que no alcanzan a entender. Y por eso es muy terrible que el cristiano tenga duda, porque se lo come. Porque nuestra vida va en contra de la corriente. Ilógico para el mundo, pero muy lógico para Dios. Y nos empiezan a atacar, nos empiezan a preguntar y empiezan a crear muchas veces dudas en nuestro corazón y empezamos a desviarnos, hermanos. Por eso debemos de estar bien confiados en quién hemos creído. Debemos de estar bien educados en la palabra de Dios. Debemos de estar bien metidos en la presencia del Señor. Para cuando llegue el ataque, para quitar la confianza de Dios, no pueda llegar. Y podamos ser como esos jóvenes que dijeron, yo creo que el Señor me puede liberar de ese horno de 7 veces más caliente. Amén. Y aún si no me libera, en otras palabras, y aún si muero ahí, está bien. No los movieron de su confianza. Ese horno no movió su confianza. Este mundo no debe de mover nuestra confianza en Dios. Esos que atacan no deben de mover nuestra confianza en Dios. Amén. Pero solo eso puede suceder si estamos constantemente en su presencia metidos. Amén. Constantemente viviendo con Él. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 7 de Jeremías 17, dice, bendito es el hombre que confía en ¿quién? En el Señor, cuya confianza es El Señor. será como un árbol plantado junto al agua, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Amén. Que extiende sus raíces junto a ¿qué, hermanos? A la corriente, no temerá. ¿Sí, se fijan de eso, hermanos? Cuando venga, ¿qué, hermanos? El calor. Entonces sí va a llegar el ataque. Amén. Sí va a llegar algo que se va a poner muy caliente. Pero dice, no temerá, porque confía en Dios.
Amén. No temerá cuando venga el calor, porque va a venir. Nos están dejando saber. Y sus hojas estarán, ¿cómo dice? En el calor, en la prueba, no se van a secar. En las pruebas, nuestras hojas no deberían secarse. Porque la prueba no debería de cambiar quién somos y en quién hemos confiado. Amén. Dice, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. En tiempos difíciles, tiempos de sequía, dice, no se angustiará. Oh, hermanos, qué difícil es eso, ¿verdad, hermanos? Vamos a ponerlo hoy en día, 2020. Estamos en el año 2020. En los años de sequía llegamos, abrimos el refrigerador y ¡pum!, sale una mosca. Y tienes 10 hijos. Crea angustia. Te preocupas, ¿no? Amén. Vete a trabajar, ¿no? Llegas a preocuparte. Pero cuando nosotros estamos como amigos de Dios, ni siquiera le tenemos que decir, Señor, el refrigerador necesita comida, el Señor sabe. Amén. Gloria a Dios. Nuestro amigo sabe. ¿Y sabes qué es un amigo? Cuando mira a un amigo que necesita algo, le ayuda. ¿O no? Amén. Si tu amigo se quiere cambiar de casa y es tu buen amigo, ¿no te ofreces? No, dice, no, que se cambie solo. Claro que te ofreces. Amén, hermano. Si tú vas a ir a pagar tu hamburguesa y tu amigo se le olvidó su cartera, ¿qué haces tú? ¿Lo mandas a lavar trastes? Don't worry, man, I got this. Sacas tu cartera. ¿No? Dices, tú eres mi amigo, por favor, es falta de confianza. ¿Qué no le dices? Nuestro Dios es igual. En los tiempos de sequía, nuestro amigo llega y dice, no te preocupes. Pero Señor, es que yo no quiero ya. Espérate. No voy a cargar. No me confías. Claro que sí. Y dice, no dejará, no cesará de dar fruto. Hermano, el fruto nuestro, los frutos del Espíritu, nuestro crecimiento espiritual no debe de cesar, ni siquiera en la prueba más grande. Nuestros frutos deben de seguir brotando, aunque esté difícil la prueba. Ahora, es fácil decirlo, es difícil pasarlo. Amén. Déjeme aclararlo porque, si me ha ido también así. Pero la palabra del Señor dice, tu fruto no debe dejar de crecer, expandirse, ni en la prueba más grande. Le voy a pedir, hermano, que incline su rostro por un momento. Mientras está inclinando su rostro, hermano, le voy a pedir que también incline su corazón. Porque el rostro podemos inclinarlo y no puede significar nada. Pero cuando inclinamos nuestro corazón, estamos humillando nuestro corazón delante del Señor. Amén, hermanos. En los Salmos 9, versículo 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Llega delante hoy del Señor y dile, Señor, yo quiero poner mi confianza en ti. Pero tu palabra dice que los que ponen la confianza en ti son los que te conocen,
Dile, Señor, yo te quiero conocer. Dile, Señor, yo te quiero conocer. Quiero que seas mi amigo. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Hermanos, el Señor no abandona. El Señor siempre ha estado ahí. Como estuvo en esa barca con los discípulos.